básica es que durante todos los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, no en España, porque en España teníamos la situación especial que teníamos, o bueno, parecida a otros países, pero no como los de nuestro entorno. El movimiento sindical, configurado y organizado en torno pues, a grandes empresas, con sindicatos que básicamente lo que se dedicaban era la negociación, ¿no? de lo que fuera, dineros, temas sociales y demás, estaban perfectamente organizados en torno a una producción que a mi modo de ver tenía que ver, o tiene que ver, creo que bastante claramente, con la Guerra Fría. Es decir, el bloque occidental se organizaba en contra del bloque oriental y sobre esa base se mantenía tanto la parte de Europa occidental como la parte japonesa como colchones que Estados Unidos organizaba en torno a la Unión Soviética y, claro, en el estrés de la producción, de la superación del armamento, de la guerra de la carrera armamentística, montones de programas que hay por ahí, se me ocurre de ir a la Luna y estas cosas, pues tenían de alguna manera disciplinadas esas sociedades y realmente, si os dais cuenta, no hubo crisis económicas. O sea, estábamos en una economía de guerra soterrada, pero absolutamente disciplinada, y no hubo crisis económicas hasta los años 70. ¿no? Estamos en una época dorada de que va desde el 45 más o menos hasta el año 70. A partir del año 70 cambia cualitativamente la Unión Soviética, da la impresión de que flaquea, tiene que ir un práctico americano y tal, y entonces parece ser que cambia la situación. El capitalismo se da cuenta que ya no tiene por qué mantener esa economía de guerra, esa disciplina en su producción y en su organización social, y entonces pues empiezan a relajar las situaciones. Durante todos los años 70 pues se discute sobre esto bastante, y cuando llega arriba pues realmente echa abajo los seguros que había para que la economía se mantuviese disciplinadamente en el carril, y entonces empezamos con el neoliberalismo, toda una serie de crisis y de situaciones continuamente. Parece que estamos cabalgando el tigre, que se dice, ¿no? Cada poco salta una burbuja, salta no sé qué, si las tecnológicas y tal, y últimamente la urbanística y ya la crisis de financiarización. Bien, llegamos en este momento donde los sindicatos, la organización de empresas, evidentemente, que tenían que redistribuir gran parte de sus beneficios, digamos, o de los resultados de la explotación capitalista en los propios trabajadores, para que aquello pudiera seguir funcionando, pues en los años 80 y 90 ya no se redistribuye y empieza la política de que, bueno, cada uno que se lo monte como pueda, da igual que las empresas, las que tienen que quebrar, que quebren, las que no, pues que sigan adelante como puedan, pues con el, como se dice, como se dijo, a mí me tocó ver cómo los trabajos se convertían en curros. Es que tengo un curro, antes la gente tenía trabajo, trabajaban en sitios, cobraban una pasta, no sé qué. Bueno, pues ahora hay curros, pues trabajo en McDonald's, tal, no sé qué, a media jornada. Pero, o sea, cobro como media jornada, pero tengo que trabajar una y pico, lo que sea, ¿no? La cosa fue cambiando. Y hoy, y claro, evidentemente, la clase trabajadora, al tener menos dinero a disposición, digamos, menos recursos, pues su capacidad de vivir tranquilamente, con un proyecto de vida, como podían haber vivido nuestros abuelos, quizás, o los abuelos de los franceses o de los alemanes, pues se fue al garete. En toda esta historia, bueno, pues tenemos pues eso, las burbujas, la última burbuja, la burbuja urbanística, y después alimentada por la burbuja de finalización que nos impele ya a una situación donde nadie tiene seguro nada. No, las casas no están seguras, que es lo que más hablamos de la PAU, de que la propiedad de las casas en este momento pues está absolutamente puesta en entredicho, prácticamente en unos niveles importantísimos dentro de la población, por mucha política que se lleva desde Europa que hay que hacer, que nosotros hacemos mal, que tal, pero más o menos la cosa va empeorando.
Bueno, y la situación es que tenemos unas clases que ya no son trabajadores, por lo tanto, ya su militancia en sindicatos tradicionales ya no tiene sentido, pero que están abandonados a su suerte en todo, prácticamente, en todos los aspectos de su vida. No tienen futuro, no cotizan a la seguridad social, su casa pues está en precario, no tienen dinero para, en su caso, a lo mejor para pagar los alquileres, o aunque tengan trabajo, muchos de ellos están en el umbral de la pobreza. Entonces, sobre esas clases, que ya no están en sindicatos tipo comisiones obreras, UGT, los que conocemos, los franceses o italianos o demás, pues es sobre lo que queremos construir una unidad popular, ¿no? Evidentemente, los sindicatos tradicionales, ahí no hay donde atar un cabo, porque no tienen ninguna entrada. Evidentemente no les están ofreciendo servicios. Como muchos los sindicatos tradicionales ofrecen servicios de seguridad laboral, de jurídicos y bueno, temas así, pero claro, esta gente que está ya abocada en el abismo de entrar en el ejército de reserva, como decía Marx, o de la nada económica, ¿no? O sea, no sé, realmente están abocados a morirse, y de hecho está pasando, ¿no? Pues es la clase que realmente, en términos clásicos, la que nada tiene, y en los que muchos quieren ver ahora el sujeto político, que nosotros, de alguna manera, como Partido Comunista, pues tendríamos que organizar en términos leninistas, ¿no? No organizar, sino seguramente aprovechar esa tensión política para darle salida de una manera racional, ¿no? hacia una mejora. Bien, la situación esta, vista así, a mí me parece que no hay unidad popular. O sea, realmente lo que hay es pueblo. Antes alguien decía, no sé qué, un saco de patatas. Hombre, no es el saco de patatas, porque realmente entre esta gente que está expuesta al abismo, sí, afortunadamente, sí se crean lazos de solidaridad, vórtices, digamos, ¿no? Que se van creando en barrios, tal, y que es aquello con lo que realmente tenemos una masa política ahí, porque es que si no, individualmente sería imposible, ¿no? Entonces, claro, tenemos que contactar con aquellos activistas y tal. En este sentido, la unidad popular pues debería funcionar así. Desde el punto de vista del movimiento sindical tradicional, pues yo, la verdad es que o bien los sindicalistas tradicionales que están en las estructuras del sindicato se reciclan a otro tipo de sindicalismo que seguramente no será admitido por su propia organización, o si es admitido, pues es ignorado. No sé hasta qué punto es posible una renovación y no sé hasta qué punto hay esas capacidades digamos, intelectuales, ¿no? Para reconvertir estas grandes masas, grandes organizaciones sindicales en organizaciones que puedan atender ese tipo de situación. En principio, yo lo único que veo es una radicalización, en muchos casos, ojo, que aquí hablo de generalizar, es un peligro, porque hay gente perfectamente válida que está luchando lo indecible, pero en general las cúpulas sindicales pues son bastante impermeables en eso, porque claro, sigue conviviendo, al lado de esta situación sociológica extrema, siguen conviviendo, bueno, las grandes empresas que de alguna manera, pues la automoción, la industria, no sé, la siderometalúrgica, en fin, industrias de estas, que les permiten seguir tirando como grandes organizaciones sindicales. Evidentemente, pues, por ejemplo, la minería y tal, pues cada vez va menos, está en recesión, pero todavía se mantiene ahí. La segmentación de las empresas, cosa que en su momento aquí también hablamos, algún comité central y algunas manifestaciones y tal, por ejemplo el caso del Movistar o tal, la segmentación de las empresas también conlleva a que partes de esas trabajadoras, digamos entre comillas, hoy por hoy ya privilegiados, los trabajadores de Telefónica, por ejemplo, de la antigua Telefónica o tal, pues han ido troceando las empresas, han ido precarizándolas y tal, y han empezado a formar parte también de la masa esta de que estamos hablando, de gente en el límite. Claro, ¿qué se puede hacer? ¿No? Bueno, en principio,
lo que se nos ocurra a todos, bueno, pues ir hilando esos hilvanes, a ver si de alguna manera eso ocupa una masa crítica, prudencialmente, hablando con unos y con otros, en fin, todas estas cosas que todos hacemos, o hacéis también, porque yo eso soy un poco más negado, pero bueno. Pero claro, no hay, o sea, podemos ser solidarios, pero lo que no está claro es ese giro que debe de dar la situación política para mejorar esta situación. El caso de Grecia está claro, o sea, Syriza es capaz de hacerse al final con el poder político, después de que los griegos le dieran a los socialdemócratas y a los liberales y tal, pues mil y una oportunidades de torcer, de llevar aquello de otra manera y tal, pero se encuentra en esta situación donde tiene un montón de gente que está en las últimas y en su manera de ver las cosas no se les ocurre nada más que, bueno, acabar pactando con Europa a ver si siendo buenos o siendo malos pero buenos, pues resulta que les hacen una pequeña quita de la deuda, en fin, intentar bandearse un poco con los poderes fácticos europeos. Bien, en España, pues, parece ser, y según dice el propio Varoufakis, pues vamos detrás, ¿no? por la deuda inmensa que tenemos. El otro día leía yo que era como 1.047 billones de euros, sumando toda la deuda pública, de las familias y de las empresas. 1.047 billones de euros. España no genera suficiente riqueza como para ir amortizando esa deuda. Con lo cual, a lo mejor ahora estamos muy tranquilos, pero a saber lo que pueda pasar dentro de unos años. O sea, la situación se puede volver a mucho peor de lo que está ahora. ¿Qué podemos ofrecer? Claro, ofrecemos solidaridad, ofrecemos intentos de conquistar espacios de poder político, está bien, ayuntamientos, comunidades autónomas, lo que sea, pero realmente no estamos ofreciendo un giro revolucionario a la situación. Claro, yo el otro día le proponía a Fernando Sánchez que cómo estaba el tema de salirse del euro y de Europa y tal. Bueno, parece ser que hay por ahí gente estudiándolo, pero que la cosa no les pinta bien. Realmente lo que está pasando es que mientras sigamos en Europa, sigamos reconociendo esa deuda con Europa y demás, pues difícilmente podremos superar la situación. Los economistas dicen que para que haya una moneda que funcione bien, como tiene que ser, tiene que haber fundamentalmente nexos culturales y probablemente también un ejército detrás. La situación es que nosotros, bueno, el ejército, pues, ¿para qué vamos a hablar? Pero desde luego los nexos culturales con el resto de Europa y tal son nulos, por lo cual me acordaba ahora de antiguamente Gustavo Bueno, cuando se montó lo de la Comunidad Económica Europea, ya cuando entramos en los años 80 y tal, decía que era una biocenosis, ¿no? O sea, no es una nación de naciones, no es un bloque, no es tal, es simplemente, bueno, lo que suele decirse ahora, la Europa de los mercaderes. La Europa de los mercaderes, pues, lo que quiere es cobrar sus deudas, quiere invertir dinero, el dinero que les sobra, el dinero que han sacado de la explotación de los obreros alemanes y tal, han ido a préstamos en el sur de Europa y ahora quieren recobrarlo porque a lo mejor ya esas inversiones pues no son tan rentables. Bueno, lo han cobrado realmente porque la deuda ahora la tiene el Fondo Monetario Internacional en este caso con Grecia, ¿no? Nosotros ya a ver cómo lo arreglamos. La situación ya, o sea, yo lo veo pesimista, la veo pesimista. La única solución sería eso, sería hacer de alguna manera, a lo mejor hablábamos ahora con gente ahora en el bar y tal, con los países del ALBA, con gente, y montar un bloque nuevo de alguna manera fuera de lo que es la Comunidad Económica Europea. Sindicalmente, bueno, pues realmente he hablado poco, pero es que la cosa está clarísima. Los que estamos en los sindicatos, a lo mejor en posiciones débiles, minoritarias, frente a las cúpulas, nos damos cuenta que nos estamos dando de golpes contra una pared. Esta situación, de esa diferencia tan bestial entre lo que es digamos, el proletario actual, con respecto a los trabajadores privilegiados, vamos a decir, impide, bueno, en general, impide pues cualquier cesión
por parte de las cúpulas sindicales. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, que es el de la FSC, Comisiones Obreras, evidentemente ya hay una deslealtad institucional abrumadora, porque es que no funciona nada, ni las comisiones de garantías, ni tal. En 3 años que llevamos en la oposición de la FSC nos han cascado como 75 expedientes de expulsión, 75, que nos hemos defendido y al final, pues, parece ser que no ha habido ninguna todavía, o sea que de pandereta, ¿no? Realmente. Entonces la situación en otras federaciones es parecida y la del OGT, bueno, pues también supongo que más o menos todo el mundo estará cómo funciona ese sindicato, ¿no? En cuanto a su democracia interna y demás. Yo, por mi parte, pues estas ideas que quería deciros y poco más. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues buenas tardes, encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Y yo quería empezar hablando un poquitín de la baja participación, la baja militancia de las mujeres dentro de las organizaciones sindicales o dentro de las organizaciones políticas y sociales. Claro, yo enfócolo por el mundo del trabajo. Nosotros llegamos al mercado laboral en inferioridad de condiciones. Ofrecen unos contratos a tiempo parcial, de hecho votamos los tiempos parciales, somos un 86% de mujeres las que estamos a tiempo parcial trabajando. Entonces, claro, eso a la larga va a perjudicarte en cotizaciones, en indemnizaciones, en paro, en todo lo demás. Por ejemplo, las medidas de conciliación siempre están enfocadas a nosotros. Pero bueno, esto ya es claramente cultural. Nosotros estamos educados para servir. A nosotros educósenos para servir, para que sirviésemos a otro, para que otro brillase. Trabajamos nosotros para que otro brille. Hacemos nosotros el trabajo, pero detrás, que no se nos vea mucho. Entonces, eso nótase también a la hora de que nosotros, educados en esa inseguridad, demos el paso adelante y digamos, bueno, estamos aquí, vamos a decirles cosas como son. Yo no quiero ser tan agorera como el compañero. Yo igual ya que soy un poquitín, bueno, siempre intento ver el lado positivo de las cosas. O sea, que un día como el de hoy, con este día espectacular, que la gente esté aquí escuchando lo que yo tenga que decir, pues a mí me parece muy bien y hay gente joven. Entonces, pues yo, no sé, soy más, por decirlo de alguna manera, más happy. No lo sé. Igual ya que eso, que quieres ver el lado bueno de las cosas. Lo que está muy claro ya que las mujeres siempre tuvimos trabajo mucho. O sea, trabajo una barbaridad. Lo que nos hace falta y empleo, que se nos reconozcan los derechos. Detrás de todos los recortes en bienestar social, lo que ya ayudes a la dependencia o ayudes a la infancia, lo que hay es una carga ideológica brutal. O sea, lo que quieren es expulsarnos del mercado laboral, que volvamos a casa. Y si veis, por ejemplo, una película de de cuando Franco era corneta, por ejemplo, veis cómo con las criaturas, ¿quién reza? Mamá. ¿Quién es la que va perpetuando cómo hay que ser bueno, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que ir vestido, cómo tienes que ir a misa? Eso ya es la madre, ¿no? Entonces, claro, está la ultraderecha católica detrás de todo esto para meternos otra vez en la cocina. Con lo de la unidad de acción, yo lo mismo vuelvo a ser muy optimista. Cada uno y cada una con su bandera, desde luego. Pero si sabemos contra lo que tenemos que ir, coño, vamos. Sabémoslo, sabemos dónde están, sabemos quiénes son, pues vamos. Y yo no sé, dentro del sindicato, claro que hay mucho y muy malo, y hay mucho y muy bueno, y el trabajo sindical yo creo que realmente no se ve, no se da repercusión. El día a día del sindicato, por ejemplo del mío, que llevo comisiones, yo no lo veo reflejado todos los días. Yo estoy en el sindicato cuando puedo y yo no veo ese reflejo. Yo lo único que veo muchas veces es que yo me meto con el compañero, la compañera se mete con el otro compañero, y lo único que yo veo es que estamos dividiendo fuerzas.
Y cuando vas a hablar con gente del tu entorno, del trabajo mismamente, lo único que te dicen es, ya os estáis matando. Por ejemplo, les izquierdes, ya os estáis matando, porque lo único que trasciende no es el trabajo que realizamos cada día, lo único que trasciende es que yo te dije a ti o que el otro me contestó a mí. Y a mí, ahí pierde el movimiento obrero y vamos, y desde luego la lucha de la clase trabajadora. De todo esto es. Entonces, yo ya lo que os digo, yo quiero, no sé, yo quiero ver lo bueno. Yo veo que hay muchísima gente con muchísima gana, que hay gente que es verdad que lleven muchísimos años, que dices, oye, pues están ahí para darnos experiencia y para apoyarnos, y les que llegamos nueves, pues mira, intentaremoslo por donde sea, y protestaremos, y iremos, y volveremos a ir, y volveremos a discutir, que está muy bien discutir, y es muy buena la crítica. Yo creo que hay que, pero en lo interno, o sea, en el sentido de superar les barreres entre unos y otros. O sea, cada uno viene de un sitio, tiene unas ideas, y lo que está muy claro es que el sindicato es un reflejo de la sociedad, y la sociedad estuvo parada, sigue parada, y hay una crisis ideológica brutal. Hay que hacer mucha pedagogía y estar mucho en la calle, pero el sindicato también lo padece, el mío y los demás. O sea, y yo con esto ya acabo, que a mí lo que me gusta y que me digáis lo que tengáis que decirme. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Y yo voy a empezar diciendo que habría que situar el tema exactamente en qué implican las organizaciones sindicales o qué pueden, a dónde nos pueden llevar, a dónde nos pueden dirigir en el sentido de poder ir a un proceso de unidad popular. Porque eso de la unidad popular, sin las organizaciones obreras, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la clase trabajadora? La clase trabajadora, la clase asalariada, o sea, los trabajadores por cuenta ajena, a los que hay que unir en estos momentos, hay que extenderlo, pues a los falsos autónomos. Estamos hablando de más de 2 millones de trabajadores autónomos dependientes, que son clase obrera, se quiera llamar como se quiera llamar. Estamos, por tanto, ante una situación de poder ir a los procesos de unidad popular de manera negativa, en el sentido de que no es la voluntad de las grandes confederaciones sindicales, y aquí quiero distinguir claramente lo que son las cúpulas sindicales a nivel territorial y sobre todo a nivel estatal, que negocian por su cuenta, que deciden por su cuenta, ejemplos como los acuerdos de moderación salarial, que hemos tenido la suerte de volver nuevamente después de 3 años a ver la firma pues, del secretario general de Comisiones Obreras y del secretario general de la UGT. Yo de la UGT no voy a hablar mucho de ello porque es un sindicato ideológicamente vinculado a una estructura política que es la del PSOE y a la que, desde mi punto de vista, hay que combatir, puesto que tiene los mismos fundamentos económicos, filosóficos, políticos que tiene el Partido Popular. Por mucho que eso que se quiera decir no es que hay muchos que votan y son militantes obreros, pues desgraciadamente hay muchos militantes obreros o de gente de la clase trabajadora que también vota por el Partido Popular, y no por eso decimos que el Partido Popular es lógicamente parte de la clase, ¿no? Yo creo que estas cosas son cuestiones a analizar y por tanto no tenemos que tener en estos momentos unos condicionamientos previos de las organizaciones políticas de las que venimos, sino que estos cursos deben de servir sobre todo para debatir, incluso para decir cosas, incluso en las que no pensamos, pero en las que tenemos dudas para poder plantear posiciones de futuro. Lo digo porque venimos de las aguas contaminadas, bueno, turbulentas, ¿no?, de la dictadura y entramos con posterioridad a esa democracia mal llamada democracia limitada a partir de 1978, no vamos a entrar ahora si tuvo que haber sido de otra manera o no tuvo que haber sido de otra manera, pero lógicamente es con lo que nos estamos encontrando. Y yo no voy a meter si el Partido Comunista o si Izquierda Unida tienen que ir a los procesos de unidad. Yo voy a hablar de si los sindicatos tienen que mojarse dentro de los procesos de unidad popular. Y no solo a nivel individual de algunos dirigentes sindicales.
sino como colectivo. Y yo soy de los que entienden de que las organizaciones sindicales deben de mojarse, por lo menos en los procesos de elaboración programática, porque nos une, en realidad, pues prácticamente las mismas cuestiones que venimos diciendo ya desde hace un montón de años. Desde aquello de la nacionalización de los sectores estratégicos, hasta los derechos constitucionales de derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, de los derechos incumplidos sistemáticamente, no por esta Constitución, sino por todas las constituciones anteriores. De hecho, hubo una Constitución que lo intentó y ya sabéis cómo acabó. Estoy hablando de la Constitución que nace a partir de 1931. Por tanto, los sindicatos tienen una grave responsabilidad en esto. Y otra de las cuestiones que quiero plantear es si es el momento de la ruptura o no con el pasado. Ya veis que hay voces, muchos salen también de gente que está organizada en Podemos, como otros que están organizados también en el Partido Comunista. Yo creo que es un error. Por eso digo que hay cosas que nosotros tenemos, aunque estemos en el Partido Comunista, la gran mayoría, hay cosas que considero que son un error. El hecho de tener una inscripción sindical sola y única impide, en muchos casos, un proceso de unidad sindical con otras organizaciones sindicales, porque hablamos del proceso de unidad popular, pero tendríamos que hablar previamente de los procesos de unidad sindical que no se dan. Y por tanto, yo creo que también es bueno debatir la existencia ya desde hace muchos años de dos modelos sindicales totalmente diferenciados. Uno es el modelo que va, para que nos entendamos, ¿no?, de arriba a abajo. Se hacen congresos cada 4 años, igual que se hacen elecciones políticas cada 4 años, y nuestros dirigentes son los que deciden absolutamente todo, hasta el punto de que a nivel sindical nos encontramos que cuando hay que avalar pues la reforma de las pensiones, que va en contra de la gran mayoría de los trabajadores de este país, pues ¿por quién viene avalado? Pues viene avalado por Toso y viene avalado por el secretario general de UGT. Y yo quiero distinguir ahí lo que son los sindicatos o la estructura política territorial de lo que son las secciones sindicales de empresa. Porque es muy importante. Hay gente en todos los sindicatos que está luchando dentro de las estructuras sindicales, dentro de las fábricas, dentro de las zonas sectoriales, y que al final no tienen nada que ver con lo que se está decidiendo por arriba. Es más, están perjudicando todo lo que se hace precisamente por abajo. Yo creo que hay que estar en todas las organizaciones sindicales y sobre todo hay que defender en las organizaciones sindicales los procesos de unidad y los modelos alternativos que permitan de verdad una democracia interna, que es lo que se está exigiendo en estos momentos dentro de la propia sociedad a nivel político. Y por tanto, yo no creo en la profesionalización ni de los políticos. Por tanto, hay que luchar por la rotación, por la provisionalidad. Todos pueden ser perfectamente representantes para no crear redes clientelares, que es lo que normalmente sucede. Pues en lo sindical se han creado esas grandes corporaciones. Decía antes Marcos, bueno, yo la verdad es que Comisiones Obreras y UGT tienen un gran apartado que más que sindicatos de trabajadores, son sindicatos para los trabajadores y actúan como sindicatos de despachos y de gestorías empresariales. Es otra de las cuestiones que tiene que ser el sindicato así, porque claro, el sindicalismo nace en su día por la solidaridad y por las sociedades mutuas, pero esto ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando hasta el punto de que hoy el afiliado es un cliente, es el cliente del seguro del coche, y muchas otras cuestiones que no vienen a... que sí vienen a cuento, pero no hay tiempo para lo mismo, ¿no? Por tanto, también hay que reconsiderar cuál es la posición de los comunistas en los procesos de unidad internos dentro de Comisiones Obreras. Pero es que, ¿de verdad nos creemos que los comunistas del PC, o no del PC, que sean comunistas, estamos organizados dentro de Comisiones Obreras? Por ejemplo, que es nuestra adscripción ideológica, pues no. No lo estamos, por mucho que queramos decir. Hubo un intento que en principio en Asturias salió bien en su día, que fue en 1996, con la victoria, digamos, del sector crítico de Comisiones Obreras aquí, y que a nivel
confederal llegó a tener un 38%, con una voz preponderante de activistas que procedían de los movimientos de izquierda y sobre todo del Partido Comunista. ¿Y sabéis en qué acabó todo eso? Bueno, yo simplemente deciros que en Asturias, si alguien se cree que la Dirección Regional de Comisiones Obreras pertenece al sector crítico, yo cuando voy a Madrid me dice todavía alguno, no, pero si es que en Asturias gobiernan los críticos, sí, claro, los críticos nuestros, esos son los que gobiernan en realidad en Asturias. Y efectivamente, yo que me ha tocado estar en procesos congresuales defendiendo las tesis sindicales distintas y diferentes, yo creo que hoy en día no existe ni sector crítico ni organización de los comunistas dentro de ello. Por tanto, ¿cómo vamos a ir a procesos de unidad popular? Y tenemos que tener en cuenta que hay un sindicalismo alternativo. Y ese sindicalismo alternativo hay que defenderlo allá donde está. Estoy hablando aquí en Asturias, por ejemplo, pues de la corriente sindical de izquierdas y otros que pueda haber, con toda la debilidad que pueda haber. Y al mismo tiempo hay que defender también la existencia dentro de comisiones obreras y la lucha de compañeras y compañeros que están trabajando y dentro de su círculo están luchando por cambiar efectivamente lo que es la sociedad laboral. Porque además, otro de los inconvenientes de los sindicatos es que si los sindicatos son sindicatos de trabajadores o para los trabajadores, como aquello famoso del siglo XVIII, ¿no? Para el pueblo pero sin el pueblo. Pues alguien se lo cree y efectivamente por eso se llegan a tomar determinadas decisiones. Y eso lo estamos viendo todos los días en la vida práctica, ¿no? Por ejemplo, un caso todavía reciente del Matadero, ¿no? Llegan los trabajadores que llevan un año encerrados y resulta que van a negociar con un nuevo empresario. Rápidamente aparecen todos los de la UGT que quieren entrar dentro, que no habían hecho nada durante este año en curso. Evidentemente no los dejaron entrar dentro de ese proceso, no que se les niegue el pan, ¿sabes? Sino simplemente las formas en que se suele actuar por parte de cada. Porque el comprador viene de la antigua empresa. Sí, bueno, sí, hay alguna historia de esa, sí. Bueno, pero a lo que me refería más que a eso es a la forma en que se actúa, ¿no? Actuar desde el sindicato, al margen de los trabajadores. Y con eso quiero ir a donde se producen de verdad los procesos de unidad, por lo menos sindical, para poder después llegar a procesos de unidad popular con el resto de los movimientos sociales y partidos de izquierdas. Y digo de izquierdas. Y dentro de los partidos de izquierdas no me veréis escuchar nunca que está el Partido Socialista, ¿eh? Yo creo que hay experiencias ya de sobra, desde 1978, hay experiencias en Europa, mirad lo de Grecia, está votado el expolio y el saqueo, precisamente por los socialdemócratas, donde está el Partido Socialista de aquí, como por los conservadores. Por tanto, ¿unidad con quién? Bueno, pues unidad con las fuerzas de izquierdas. ¿Y cuidado con todos? No, tampoco. Con los que sean creíbles, porque es muy fácil ir a los programas, ¿eh? Y ahora estamos aquí. El otro día cuando escuchaba a Llamazares, pues decía, bueno, habiendo un acuerdo programático, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Es que no es lo mismo hacer un acuerdo programático con aquellos que todavía no sabes cómo van a actuar que con aquellos que llevan toda la vida actuando de una determinada manera. Además, en contra de los propios trabajadores y utilizando el programa simplemente para gestionar la vida política y la vida económica al servicio del capital. Y los sindicatos tienen que estar fundamentalmente dentro de esta cuestión que se llama lucha de clases y que sigue existiendo, evidentemente. Tienen que estar dentro de ese proceso y deben de estar, además, eso sí, a nivel individual, en las candidaturas de la Unidad Popular. Como bien estaban y están, que salieron además concejales en Barcelona, en la candidatura de Ada Colau. Yo creo que estas son temas que son de relieve, ¿no? Más cuestiones. Bien, la independencia de la que hablan mucho las organizaciones sindicales, digo sobre todo las mayoritarias. Es que la independencia no es indiferencia. Y aquí se aprovecha la independencia para pasar del tema. Mirad, en este país, siendo las organizaciones mayores, efectivamente hay unos 3 millones afiliados a las grandes organizaciones y 1 millón y pico a todo el conjunto de organizaciones sindicales débiles.
pero existen más de 6 millones de trabajadores que no están encuadrados ni afiliados en ningún lugar, porque sus características son la temporalidad, la provisionalidad y, por tanto, un proceso de empobrecimiento y de falta de credibilidad de los sindicatos. Porque los sindicatos mayoritarios, y eso será un debate dentro de los sindicatos, cómo organizar a los precarios, porque no hay quien los organice. No hay quien los organice, y ese sería el gran debate de fondo. Y esa es la forma en que debemos romper con las estructuras sindicales, democratizarlas para que cojan la voz también, la voz, la palabra y la acción, esos jóvenes que hoy, jóvenes y no tan jóvenes, porque yo al parado lo mismo me da que tenga 50 años que tenga 18 años. Aquí el derecho al trabajo es un derecho individual, como el derecho a la vivienda y como el derecho a la salud. Y por el derecho, lógicamente, a la protección. Programas, sí. Yo en Asturias, de verdad, estoy viendo, igual que yo antes estaba escuchando a la compañera, y yo coincido, que efectivamente hay un modelo de unidad que a nivel estatal, yo así lo dije también en el Consejo Federal del Partido Comunista de España, cuando se trató este tema, donde no veía la misma visión. Porque si ahora en común somos nosotros nada más, por mucho que se quiera vender, no conseguiremos absolutamente nada. Y si después hay impedimentos internos para llegar a procesos de unidad, daros cuenta que la unidad, nosotros estamos empeñados ahora en ella, porque Podemos nos ha llevado, digamos, ha conseguido más diputados y, por tanto, está en mejor posición que nosotros para ello. Y como no tenemos credibilidad en Madrid y en algunos otros sitios, es por lo que no se va a un proceso de unidad, que creo que además es imprescindible y fundamental. Y la defensa, que alguien puede pensar, viene aquí nada más que atacar a los sindicatos mayoritarios, no, la defensa de la organización. El sindicato es la autoorganización de los trabajadores, y no que unos se organicen para controlar a otros trabajadores, que es lo que normalmente suele suceder. Ya no digo desde lo de Camacho, siempre se dice, bueno, es que los modelos sindicales en comisiones cambiaron cuando Camacho lo dejó. No, ya venía dándose esa situación de decisiones populares desde arriba. Por tanto, yo creo que los procesos de unidad deben ser sobre un programa, bien lo decía Anguita, ¿no?, de 14 15 puntos, sentidos por toda la sociedad, sobre todo por la sociedad que vive de esa manera empobrecida, con aquellos que quieran y los que no quieran, pues no estén. Y además la unidad puede darse antes, al tiempo de unas elecciones y posterior a unas elecciones. ¿Por qué tanto empeño ahora? Porque hay unas elecciones generales, que no lo sabíamos hace 2 años que iba a haber unas elecciones generales, o no lo sabíamos hace 3 años. Ah, pero es que algo ha cambiado. Sí, ha cambiado, que apareció algo que nadie sabía que iba a aparecer, yo tampoco, lógicamente, y que en estos momentos recibe el nombre de Podemos, que podrá ir a más, podrá ir a menos, pero que nos ha levantado las conciencias a la gran mayoría de los que venimos del activismo y estamos en el activismo sindical o de otra naturaleza. Y eso lo tenemos que reconocer. Y luego, y eso no es ya para, en todo caso, para las discrepancias propias de lo que suele suceder en los sindicatos. Es un peligro. Las liberaciones sindicales se han convertido en un peligro. Y cuidado, hablo no de los liberados sindicales que tienen sus horas para hacer acción sindical, hablo de los que solo tienen como puesto de trabajo, el sindicato, y que van cumpliendo años y que parece ser que al final, si hay relevo, se dio la madeja. Yo estuve en la Ejecutiva Regional de Comisiones Obreras durante 12 años. Mirad una cosa, en la tercera ejecutiva en la que estuve, que ya fue cuando empezó la primera de Pino, procedo de la época de Berto Rubio, el 62% de los miembros de la Ejecutiva Regional eran liberados, prejubilados, fijaros, que llevaban la voz cantante. No había un solo parado, pero no había un solo parado, además, por una razón obvia, porque no eran parados porque estaban con convenio con comisiones obreras.
sea, eran trabajadores que son hoy los que dan cada 4 años, cada que hay unas convocatorias, se ponen nerviosos, es que se están jugando el cocido, igual que un trabajador pues tiene que luchar por su puesto de trabajo, sin tener en cuenta de que son instrumentos, y como instrumentos deben servir para lo que deben de servir, para trabajar. Oye, desgraciadamente, pues unos trabajan en el comercio, otros trabajan, a mí me tocó, por fortuna, estuve en la privada y estuve también en UNOSA, y me acuerdo de las grandes asambleas que se hacían de aquella, ahora cuando se habla de los grandes planes, como esto que se firmó últimamente, ¿no?, para justificar el voto al demócrata de Javier Fernández, a los Fernández, que llamo yo, a los dos, ¿no? Para justificar la cuestión se hablaba de la minería, y quedan 1.400 y pico, incluyendo a los que están en el Pozo Moqueta y a los que están en un despacho en Madrid. Fijaros, de UNOSA, Y cuando hablan de que sector estratégico y para el futuro, pues claro que es sector estratégico. ¿Sabéis desde cuándo se está hablando de estos temas? Pues desde 1991, que es cuando empieza la reconversión, que fue el inicio del cierre intencionado de la minería y de los sectores estratégicos de esta región. Fijaros. Y seguimos dando y diciendo exactamente lo mismo. A mí cuando me preguntan, yo siempre digo lo mismo. Pues naturalmente que es un sector estratégico, porque no vas a ir en contra de lo que se está diciendo y de la verdad. Pero yo cuando entré en UNOSA éramos 27.000 y pico, en UNOSA nada más. Quiero decir que son las experiencias que se dan. ¿Había unidad sindical? Sí. En las épocas en que nosotros llegamos a la dirección sindical dentro de lo que era UNOSA, fue cuando vino la ruptura con UGT y cuando ganamos, fijaros, de aquella, cómo cambió todo, cuando llegamos a ser la mayoría, sin tener la mayoría de la afiliación, ganamos nosotros. Era la época, no sé si os acordáis, de Nemérito. A partir de entonces, la unidad sindical y la unidad popular dentro de los sindicatos existió siempre. Lo que decía Villa. Hasta ahora. Esa era la unidad sindical. Esa y no otra. Bueno, voy a ir acabando. Yo ahora es que preparé cantidad. Yo lo reconozco, porque experiencias y cuestiones de esta naturaleza hay cantidad. Pero para acabar lo siguiente. Sí es necesario mirar los procesos de unidad popular, con todas las organizaciones políticas de izquierda creíbles y anticapitalistas, con todo lo que eso conlleva el anticapitalismo. Es necesario y fundamental. Aunque sea imposible, es necesario. Y por tanto tenemos que seguir en la batalla. Se lo merecen todos los precarios que hay en este país. Todos los que no somos precarios, afortunadamente, en estos momentos tenemos que dar esa batalla. Yo he hecho mucho en falta los procesos de unidad y la participación en las zonas de los 20 y pico mil prejubilados que desde que se marchamos o nos marchamos para casa con 42, 43, 44 años, yo la gran mayoría, de verdad, que no los veo por ninguna parte. Y los procesos de unidad se hacen desde abajo. Y en las asambleas de centro de trabajo es donde se hace también la unidad. Y en los referéndums que hay que hacer en cada centro de trabajo cuando alguien tiene que decidir. Y en la cultura y en la pedagogía. Y contra la manipulación, lógicamente la manipulación mediática, contra las organizaciones sindicales. Yo, ante un empresario, lógicamente voy a defender hasta la estructura del UGT. Pero luego le voy a dar por todos los lados, incluso en el vis a vis. Pero también lo haré con los compañeros de comisiones obreras en los marcos confederales. Y cada vez que firmen algo, los voy a llamar como los tengo que llamar. Vosotros no pertenecéis a la clase obrera y por tanto os debéis a la gente. O cambiáis o os cambiamos. Bueno, pues nada, yo no vengo a hacer un análisis como ellos, no me se va a parecer en nada lo que os voy a contar, porque vengo a hablar de mi experiencia en la lucha o bueno. A ver, yo estoy en las asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha y os voy a contar un poquitín cómo llegué allí. No soy un ejemplo de asamblea dentro del centro de trabajo ni de lucha dentro del centro de trabajo con unidad porque tuve que luchar sola. Porque, a ver, bueno, soy trabajadora precaria, como me imagino que seréis aquí la mayoría, y bueno, os cuento un poquitín. Trabajo es un gerotel, no sé si habéis escuchado alguna vez esa palabra, que pertenece a una mutua del Opus, y trabajo, bueno, como recepcionista, pero allí también hay auxiliares de geriatría. Es una cosa un poco extraña. Todas teníamos contratos temporales, que, bueno, fraudes de ley, que en realidad eran contratos indefinidos.
y hacíamos muchísimas horas de más. Pues, bueno, yo llevaba allí, bueno, no me acuerdo cuánto, pero 100 horas fijo que me debían. Y bueno, y mis compañeras ya que llevaban tiempo ya no, ni os cuento. Entonces, bueno, como en diciembre de 2013, creo que fue, me llegó menos dinero en la nómina y fui a preguntar a la dirección que por qué me había llegado menos dinero. Y me dijeron que era que se habían confundido con mi categoría, entonces que me habían estado pagando de más y que ahora me lo iban a quitar en 4 módicos plazos en las nóminas. Entonces, claro, yo llevaba ya tiempo con mis compañeras hablando de ir a inspección de trabajo, de que teníamos que hacer algo, que esto no podía ser, porque bueno, somos todo mujeres, somos todo, no es mi caso, pero las demás, sobre todo las auxiliares de geriatría, son como de mediana, o sea, yo que sé, andan todas por los 30, 40 años, todas tienen cargas familiares, mucho de lo que decías tú, y tienen muchísimo miedo a perder el trabajo. A ver, yo también tengo miedo a perder el trabajo, lógicamente, pero vamos, hasta el punto de que te pisen de esa manera, pues... Entonces, bueno, me decidí a denunciar y... bueno, nada, llegamos a un acuerdo, una conciliación, me pagaron lo que me debían y llegamos a un acuerdo judicial y luego nada, al mes me despidieron. Decían que se había acabado el objeto del contrato, que bueno, que se había acabado las causas del mes. Entonces, bueno, yo todo lo iba consultando, tenía un abogado, que está aquí. Bueno, yo tenía clarísimo que quería... a ver, como son del Opus y son muy pijos y les jode que te pongas delante de la puerta, pues yo tenía muy claro que quería ir allí a molestarles y a denunciar lo que estaba pasando. Y con contactos que tenía de la plataforma feminista y de las mujeres en lucha de la corriente sindical de izquierdas, pues hicimos ahí una protesta, aprovechamos una manifestación que pasaba por allí, cogimos a la gente, al final nos los llevamos a todos para allá y bueno, hicimos ahí una cosa bastante guapa, con muchos policías para todos. Y nada. Y luego me pusieron en contacto con las asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, no lo había escuchado nunca. De hecho, yo no estaba afiliada a ningún sindicato, como decía él, porque no veía que sirvieran para nada realmente. Entonces, nada, cuando llegué allí pues me encontré a gente que estaba encerrada, a gente que había tenido, gracias a organizarse como asambleas en el centro de trabajo, habían conseguido, como Teneco por ejemplo, que no se cerrara la empresa, y eso lo consiguieron los trabajadores. Sedes también, que también habían conseguido que no volviera a trabajar, y nada, pues llegué allí, me apoyaron en todo lo de los juicios, me apoyaron en... o sea, bueno, es que claro, saben muchísimo, la experiencia se sabe peleando. Y incluso el día que... Porque, a ver, yo gané el juicio, fue despido nulo, gané 2 sentencias, volví a trabajar y me acompañaron incluso el día que volví a trabajar, ahí teníamos un montón de gente aplaudiendo. Y nada, y sigo ahí en las asambleas porque me parece que ahora mismo es la única lucha verdadera que hay, la de la calle, la de dar la cara, la de mover, la de movilizar, la de no dejar que nadie firme tu despido, que lo pelees tú. A ver, no es mi caso porque yo no, en mi centro es muy difícil, por eso me he traído al Burger King, para que nos cuente de verdad lo que es la lucha entre los trabajadores. Pero eso, que estoy muy contenta de haber caído ahí y que voy a seguir ahí y que vamos a dar pelea en la calle y que no vamos a dejar que Asturias vaya a la mierda, que es lo que quieren. Bueno, yo soy Aaron Parda Calleja, trabajador del Burger King y fortuitamente delegado sindical, no estaba preparado ni nada. Yo llevaba un año trabajando cuando de repente me dijeron preséntate como delegado sindical. Fue en realidad al principio un error porque yo soy de UGT, no estoy ni afiliado ni nada siquiera, yo soy enlace sindical de UGT porque bueno, hubo un error ahí en el último preparativo. Vosotros poner que a mí me dijeron preséntate a delegado sindical un domingo a las 7 de la mañana, que yo estaba haciendo noches, y la mesa se hacía el lunes. Yo firmé mi candidatura sobre la marcha, o sea, fue un caos. Pero bueno,
yo os voy a hablar de mi experiencia de lucha, que la verdad que nació con todo esto del Burger King. En realidad yo no tengo tanta experiencia como pueden tener toda esta gente. Y nada, Burger King es un empleo precario, más o menos siempre se supo, a ver, es hostelería de comida rápida, normalmente la gente es temporal, se cobra poco, hay unas condiciones muy malas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que con lo que estamos viviendo últimamente, la gente que está trabajando con nosotros ya no es gente tan joven, ya no es trabajo temporal, es un trabajo del que dependen muchas familias. Aquí mismamente en Gijón, en nuestros 3 centros de trabajo, son más de 110 trabajadores los que dependen de ello. Y los 6 centros afectados, porque somos 3 de Gijón y 3 de León, eran más de 200 trabajadores. Entonces, cuando te amenazan con bajarte el sueldo cerca del 34%, pues como que no lo admites. Nuestra lucha empezó antes de que se hiciese visible, cuando nos quitaron la nocturnidad y todo esto. Y digamos que cuando nosotros dijimos que ya no aguantábamos más y hicimos una asamblea a todos los trabajadores de los burger y tal para decidir qué íbamos a hacer, cómo íbamos a plantarle cara a la empresa, porque queréis que no impresiona de repente a una multinacional como Burger King decir, vamos a organizar la primera huelga que sufrieron en España. Nos juntamos todos en asamblea, todos los trabajadores que quisieron venir, y les dijimos lo que, bueno, nosotros en agosto empezamos a tener reuniones que teníamos que ir hasta León a reunirnos con el empresario que es de allí, y nosotros cada vez que volvíamos de una reunión ya tomamos la determinación de hacer una reunión con todos nuestros trabajadores para informarles de los que se había hablado en las reuniones. Hacíamos turno de mañana y de tarde para que pudiese asistir el máximo número de personas. Entonces, más o menos ya se iba planteando lo que iban a hacer si continuaban adelante con la supuesta modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Llegado el momento de que ya hacían inminente a día 1 de diciembre la modificación sustancial completa, porque ya nos habían quitado la nocturnidad, ya nos habían estado reduciendo cosas y tal, pero la modificación exacta se iba a hacer el 1 de diciembre. Nosotros, nada, fuimos a comisiones, porque la mayoría de delegados sindicales del Burger King eran todos de comisiones, menos 2 que somos de UGT y ahora una chica de la Corriente, sindical de izquierda. Fuimos a comisiones y les dijimos que queríamos hacer concentraciones delante de los centros de trabajo. Ellos tramitaron los papeles. Anteriormente, entre comisiones y UGT nos habían llevado las denuncias de los impagos de la nocturnidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fuimos a comisiones y les dijimos que queríamos hacer concentraciones, que no íbamos a permitir lo que querían hacer la empresa. Comisiones nos dijo que sí, que ellos iban a hacer el comunicado el comunicado oficial y tal, para tener los papeles con los permisos de que podíamos concentrarnos y tal delante de los de tal. Y ahí quedó la cosa. No hubo más información, en realidad no nos dijeron, o sea, éramos todos nuevos en esto. Tú ponte que acabas de salir, la mayoría, en Foro no había representación sindical, en el centro de trabajo de Foro, salimos todos a la vez, estábamos todos muy verdes, no habíamos nunca organizado nada, o sea, tú puedes asistir a una manifestación o a una concentración, pero no sabes lo que hay detrás ni cómo organizarlo todo y tal. Y entonces una chica, la que ahora mismo es de la CSI, ya era afiliada de la CSI, nos dijo, podemos ir a preguntar abajo, porque están justo en la parte de abajo del edificio de Gijón. Fuimos a preguntar y allí fue donde nos dijeron, tenéis que organizar bien los piquetes informativos, repartir octavillas, deberíais plantear una camiseta o algo para hacer visible vuestro conflicto. Y nos dieron mucho apoyo de ese tipo y aparte nos dijeron ir al Hotel León y allí informaos de más, que fijo que os ayudan con su experiencia y tal, que están encerrados. Era en el momento que todavía no estaba solucionado del Hotel León. Y nada, fuimos allí, nos informamos con los del Hotel León y tal, y nos dijeron asistir a una reunión de la Asamblea de Trabajadores en Lucha. Asistimos a la asamblea. Ahí fue cuando empezamos la mayoría a darnos cuenta de todos los casos de empleos precarios y de todas las barbaridades que se estaban cometiendo con la reforma laboral y tal
en Asturias, todas las empresas que estaban afectadas, todos los EREs, despidos, improcedencias, etcétera, etcétera. Y yo nada más llegar allí me pusieron en la mesa, o sea, y explicamos nuestro caso, lo mejor que supe. Y nos empezaron a ayudar, nos dijeron de hacer pancartas, de las movilizaciones, nos pusieron en contacto con un chico que fue el que nos hizo, por ejemplo, traigo aquí, esta fue nuestra primera camiseta. Nos hicieron un chico de allí de la Corriente, que fueron ellos los que en realidad nos hicieron las sostavías, aparte de hacer el logotipo de las sostavías, nos imprimieron una buena tirada, luego nosotros imprimimos más, nos hicieron una pancarta y luego nos enseñaron a hacerlas, nos dieron todos los materiales y todo, y nos empezaron a poner en contacto con otros grupos. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros, por ejemplo, tuvimos el primer encontronazo con comisiones obreras por culpa de que nuestra pancarta nos la habíamos hecho nosotros. Y no quisimos poner las siglas de nadie. De hecho, les dijimos a los de la CSI, que ya que eran los que nos habían ayudado y nos habían apoyado tanto, que si querían que pusiésemos algo de la CSI o tal. Nos dijeron que no hacía falta, que ellos no querían, y que normalmente que con todo el tema de siglas y tal, que siempre acababa habiendo problemas porque siempre había gente enfrentadas unas con otros, justo lo que estaban hablando. Ahora más bien que lucha de clases y tal, parece más bien que es todo por siglas. Normalmente unos están enfadados con otros y si usas unas siglas, pues ellos te dejan de apoyar, si no las pones, pues cogen y se enfadan, te vienen y diciendo, a nosotros los de comisiones y tal, nos dijeron que pusiésemos pegatinas de comisiones en la pancarta que habíamos hecho, y dijimos que no. Y entonces firmamos como Asamblea de Trabajadores en Lucha de Burger King. Entonces ellos se enfadaron todo porque dijeron que eso sí era la parte oscura de la corriente sindical de izquierdas y tal. Bueno, los ignoramos. Seguimos para adelante, organizamos concentraciones el 13, 27 y día 5, y el 20 fue cuando tuvimos la... No, el 27 o el 20. No me acuerdo exactamente qué día fue exactamente. Tuvimos la manifestación. La primera concentración que tuvimos, estábamos bastante nerviosos porque pensábamos que no íbamos a tener apoyo y tal. Gente joven, llovía muchísimo, pero muchísimo. Fue de las concentraciones que yo recuerdo que más agua debió caer. Bueno, yo me tuve que cambiar 3 veces de ropa, rompí botas y todo. Y ahí empezó a venir Somos Gijón, vino Izquierda Unida, vinieron un montón de... Vinieron PCPE, las juventudes y tal, se presentó un montón de gente en ese momento, que mucha gente a lo mejor ahora mismo no me acuerdo, pero claro, en ese momento tú estás muy nervioso con lo de la huelga, manifestándote, corriendo, animando a la gente. Yo me pasé ese día 17 horas allí, sin ir a casa y tal, comimos en McDonald's. Sí. Y conseguimos todos esos días cerrar los centros, que nuestros centros no hiciesen ninguna venta, absolutamente ninguna. Como vimos que salió bien y que tuvimos bastante apoyo y que cada vez más gente se unía y nos apoyaba y nos decía seguir así en la lucha y tal, gran parte de la CSI, de Hotel León y tal, ese día no nos pudieron apoyar porque tenían la Asamblea General. Coincidió mal, pero aún así tuvimos mucha gente y se pasaron después a animarnos. Y cuando organizamos la manifestación nos vinimos arriba y dijimos, bueno, podemos hacer la manifestación desde Foro, cortar la Avenida Constitución, que si la conocéis es una de las calles más anchas de Gijón, cortar la Avenida Constitución, ir por Avenida La Costa, cortar San Bernardo y leer un comunicado en el ayuntamiento. Cuando a medida que se acercaba el día dijimos, cortar la Constitución a lo mejor nos viene muy grande, porque como no seamos un gran número de gente, vamos a quedar muy ridículos. Al final se sumó un montón de gente, cortamos la Constitución más que de sobra. De hecho la policía nos dejaba solamente cortar 2 carriles, creo, o 3, y cada poco nos salíamos y tenía que venir la policía a mandarnos otra vez porque estábamos cortando más tráfico del que debíamos. Bueno, salió todo muy bien, pero es eso, lo que hay es mucha desinformación, los sindicatos están enfrentados entre ellos, tanto comisiones, UGT,
la CSI y tal, cuando yo es algo que cuando empecé en la lucha, dado mi ignorancia, por así decirlo, no es que quiera presumir de ella, pero es real, decía, pero si todos defienden los derechos de los trabajadores, ¿por qué esta resistencia, esto de ponerse en contra unos de otros? ¿Por qué no ayudarse? ¿Por qué no...? No sé, era todo muy... No, es que vais a lo de la CSI. Con UGT hace poco también tuve un problema cuando salieron elegidos los nuevos enlaces sindicales, que fueron elegidos nada, hace mes y medio, una cosa así. Tuvimos nuevas elecciones en el local de Begoña, porque hubo un movimiento de trabajadores, con lo cual la plantilla creció y tenían derecho, en Begoña había una sola representante sindical y como superábamos los 31 teníamos derecho a 3. Entonces se promovieron nuevas elecciones para esos 2 restantes, cubrirlos y así ser 9 enlaces sindicales que somos ahora mismo en los centros de Gijón. Y comisiones, UGT, como nadie se presentaba por las siglas de UGT y la empresa no quiso presentar el censo, impugnaron las elecciones a los trabajadores. Nos las impugnaron porque la empresa no quiso presentar el censo. Entonces yo, como soy enlace sindical supuestamente de UGT, les llamé y les dije que no me parecía normal, que eso era ir en contra de los trabajadores y que eso tenía consecuencia, que cómo en un futuro vas a decirle a alguien que se afilie o que vaya a hacer cualquier cosa a UGT si estáis yendo en contra de todos los trabajadores. Además ahora mismo estamos en un periodo de transición de venta y estamos en un momento muy delicado para hacer todo este tipo de movimientos, porque si la nueva empresa tendría que haber entrado el día 1, llega a mover a todos los trabajadores, otra vez a los repartidores, nos lo sube para foro, Begoña se hubiese quedado sin poder elegir 2 representantes más. Entonces nada, Margarita, que es la representante allí de UGT en Gijón, me dijo que si la estaba amenazando y tal. Yo le dije que no, que las consecuencias iban a ser reales, pero porque estaban yendo en contra de los trabajadores. Entonces nada, se enfadó bastante, le colgué y llamé a Mario, que es el de UGT de aquí de Vido. Le dije que Margarita me debió malinterpretar o tal, pero que había pasado esto. Y bueno, al final cuando se iba a hacer el laudo de la impugnación, no se presentaron. Entonces eso salió más o menos bien, pero es lo que no entiendo, es cómo las organizaciones van en contra de los trabajadores. Luego con comisiones, durante la negociación nosotros tuvimos varias reuniones en el SASEC para intentar llegar a acuerdos con la empresa. Tenemos juicios en la Audiencia Nacional, tenemos varios juicios aquí en Gijón por la nocturnidad, por despidos de compañeros y tal, entonces tuvimos varios SASECs. Todos llegaron a nunca llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores porque la empresa no quería aceptar lo nuestro y en realidad no íbamos a negociar, íbamos allí a perder 1 o 2 horas de nuestra vida porque no llegábamos a ningún acuerdo. Nosotros decíamos unas cosas muy claras, que era un trabajo para todos y todos por el convenio de hostelería, que no podía haber gente, que yo por ejemplo entré por el convenio de hostelería y 3 meses después entraron trabajadores por el Estatuto de los Trabajadores, y que ellos, por realizar las mismas funciones que estoy realizando yo, a 40 horas, estén cobrando 400 euros menos. Eran cosas que no entendíamos, o que no tuviesen la tercera paga, o que no les pagas en la nocturnidad. Cuando son compañeros que yo estoy aquí abriendo la hamburguesa, la está aquí cerrando, estamos las mismas horas, y yo cobraba 450 euros y otra persona que estaba a 15 horas como yo, cobraba a lo mejor 360. Y yo, esto no puede ser. Entonces, nosotros digamos que nos plantamos en una postura de, en realidad, no negociar, aunque teníamos que hacer propuestas para que no fuese mala fe y tal, de no negociar porque lo que nosotros pedíamos o exigíamos era lo que cabe en toda cabeza. No estábamos pidiendo que nos subiesen el sueldo ni nada, no, simplemente nos querían quitar nos quitaron la nocturnidad, nos querían quitar la paga de Santa Marta, nos querían poner las condiciones sociales por el Estatuto de los Trabajadores, nos querían poner el salario por el Estatuto de los Trabajadores. Era una serie de cosas que no íbamos a permitir. ¿Qué pasa? Cuando empezamos la negociación en enero, después de las huelgas, que el jefe ya dijo que como habíamos tenido gran repercusión, nos pusimos a negociar y vino Ahmad allí a la mesa, cuando estábamos negociando y tal. Y nuestro empresario, Pedro Llamas Domínguez, nos propuso que a todos los antiguos, a todos los que ya estábamos por el convenio de hostelería, que nos respetaba eso, que no nos iba a bajar nada y tal,
pero que los motoristas y las nuevas contrataciones que se iban a quedar por el estatuto de los trabajadores, con esas condiciones. Y ACMA nos dijo, ¿y cómo no firmáis eso? O sea, hubo un receso y nos dijo que por qué no lo aceptábamos. Y le dijimos que si habíamos hecho todo ese movimiento y hasta el momento, que era por todos los trabajadores. Si en realidad una de las cosas que empezó fue porque en septiembre de 2013 empezaron a contratar a todos los trabajadores por el estatuto, no les reconocían categoría. Y entonces ahí quedamos bastante decepcionados otra vez con comisiones. Y era en plan de, estamos aquí negociando y vamos a seguir con las movilizaciones, pero es por todos los trabajadores. Los motoristas estuvieron en las huelgas como nosotros y los nuevos contratados estuvieron en la huelga, apoyaron las cajas de resistencia y todo. ¿Cómo vamos a vender así de repente a la mitad de nuestra plantilla? Y es eso, la CSI nos apoyó, pero los que más nos apoyaron fue la Asamblea de Trabajadores. Yo intento ser lo más activo posible con ellos, ahora que ya sé todos los conflictos, pero lo que sobre todo es ahí es desinformación. Unidad, hay muy poca unidad, pero yo creo que también cada vez está habiendo más. Cada vez está habiendo más porque la gente está cansada de que les aprieten y se están dando cuenta de que cada vez tienen menos que perder, porque cuando no hay nada que perder, ¿con qué te van a amenazar? La gente ya se está volcando más a la calle, la ley Mordaza da igual en realidad, porque nosotros el día 3, cuando ya estaba supuestamente en vigor la ley Mordaza, fuimos a la Junta General a protestar, nos colgamos de las vallas y estuvimos colgando pancartas y tal delante de la policía. Y es que la parte de la policía también es normal que lo vea, son un colectivo que también está afectado en parte y saben que somos personas, tampoco vamos a matar a nadie. O sea, es que hay leyes absurdas y la reforma laboral es absurda, la ley Mordaza es absurda y están permitiendo que hagan cosas y se salgan con la suya las empresas grandes, como lo que decían de las subcontratas de Telefónica y tal, o la precarización de Santa Bárbara Sistemas, de echar a la gente más antigua y que más problemas puede dar con indemnizaciones de mierda para luego meter subcontratas o gente precaria que ahora mismo, nombrando a Marco, al portavoz de las asambleas, están haciéndonos creer que el trabajo, que en realidad tendría que ser un derecho, nos están haciendo creer que es un privilegio. Estamos con trabajos que, como él dice, antes para nosotros eran recaos. No era un trabajo con lo que podías mantener una familia. Y luego se quejan de que consumimos poco, de que la gente se independiza cada vez más tarde, de que así no vamos a salir de la crisis. Es que no hay oportunidad. Y no tengo mucho más que añadir.